Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos y conviértase a Yahweh, que se apiadará de él. A nuestro Elohim, que es grande en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Amén. Siempre que Dios envía una palabra a nuestras vidas, siempre que Dios habla algo, Él decide qué es lo que nos quiere decir. Nuestra actitud al recibir esa palabra primeramente debe ser la de tener un corazón abierto y la de poder tener un corazón humilde delante del Señor, porque muchas veces esa palabra puede sonar como que esto yo ya lo sé. El Señor ya esto lo escuché predicar, el Señor ya me lo dijo. Entonces uno a veces como que cierra el oído y dice: yo esto ya lo sé, así que bueno, vamos a dejarlo pasar porque ya estoy acá. Y a veces uno deja de escuchar, le da la orden el cerebro al oído: apagate y pensá en otra cosa y no escuches esto porque esto ya lo sabes. Y si el Señor dice hoy que tiene que traer una palabra, por más que vos la sepas, es porque hay algo que te faltó aprender. Entendamos que no es que al pastor se le ocurre, está pensando toda la semana a ver qué les puedo traer a los hermanos el fin de semana, sino que hay una palabra que Dios trae a cada una de nuestras vidas. Entonces, nuestro corazón tiene que estar dispuesta para recibirla, porque Dios siempre tendrá la intención de que nosotros seamos edificados, de que seamos formados y de impulsarnos para que podamos llegar a ese destino de gloria que el Señor forjó para nuestras vidas. Así que uno tiene que estar dispuesto a recibir lo que Dios quiere decirnos. Y el pasaje que acabamos de leer comienza diciendo: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, invocadlo mientras está cerca. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que va a haber un tiempo a donde el Señor no esté tan cerca. No estoy hablando de la venida de Cristo, pero va a haber un tiempo a donde el Señor no pueda ser buscado con esa misma simpleza, con esa misma facilidad, porque el Señor determina tiempos y temporadas para nuestras vidas a donde Él decide hablarnos, a donde Él decide direccionarnos, y nosotros tenemos que estar ahí para escuchar lo que Él quiere. Sabe que si nosotros nos ponemos en la posición de: Señor, yo ya no te quiero escuchar más, yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer lo que a mí se me antoje estando en el camino del Señor, el Señor te va a venir a buscar muchas veces, y por un tiempo determinado el Señor va a venir, te va a decir: hey, es hora de volver, hey, mira que te extraño, hey, mira que yo estoy acá y quiero hacer cosas con vos. Pero va a llegar un momento donde el Señor va a decir: ok, ya está. Esto se terminó. Ahora lo vamos a ver en una escritura para que vea que no es algo que el pastor se inventó, sino que es algo que está escrito. Entonces, hay un tiempo determinado a donde yo necesito buscar al Señor porque Él es cercano a mí. Hay un tiempo determinado donde yo puedo buscar al Señor porque Él está cerca, y yo lo puedo buscar porque Él va a hablarme y Él quiere tener una relación conmigo. Ahora luego dice: deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos y conviértase a Yahweh, que se apiadará de él. La palabra inicuo hace referencia a una persona mala, pero también hace referencia a una persona injusta. Entonces dice: deje el injusto sus pensamientos de injusticia. Ahora, cuando hablamos de injusticia, lo que tenemos que comprender es que se refiere a todo lo contrario a lo que para Dios es justo. No es que seamos personas malas, sino que hay veces que tenemos pensamientos que no están de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está diciendo. Entonces dice: el que tiene pensamientos injustos, deje esos pensamientos injustos y conviértase al Señor. Ahora, alguno me puede decir: pastor, pero yo hace años
que estoy en el Evangelio, ya estoy recontra convertido, ya hice la oración de fe, ya me bautizaron, ya hablo en lengua, yo estoy listo para irme al cielo, ya estoy 0 km. Y la Biblia dice que hay cosas que nosotros necesitamos entregar. Ahora, si yo comprendo lo que significa la palabra convertir, significa que alguien o algo se transforme en algo diferente a lo que antes era. Entonces deberíamos realmente, si nos convertimos al Señor, tener pensamientos distintos y creencias distintas a lo que el mundo tiene, que no se ha convertido al Señor. Si yo digo que ya estoy convertido al Señor, mi vida, mis pensamientos, mi forma de creer tiene que ser distinta a la que el mundo tiene, ¿verdad? Entonces hay algo que el mundo hace a menudo y es hacer o decir cosas para quedar bien con los demás. La gente normalmente trata de quedar bien, de mostrar una buena imagen, de hablar de una forma distinta delante de otras personas, como para guardar una reputación, pero que realmente no identifica lo que ellos son. Pero delante de otras personas, esto es lo que hace el mundo. La iglesia no hace esas cosas, amén. Bueno, un poquito. Pero esto es lo que hace el mundo. Ahora, nosotros como creyentes muchas veces tenemos o hemos adoptado esta misma costumbre de que cuando estamos con otros creyentes hablamos el idioma creyente. Entonces, hermano, ¿cómo estáis acá? Con luchas, con pruebas, pero creyéndole al Señor, aleluya, porque el Señor va a obrar y es tremendo, que el Señor me está probando, pero vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Y realmente no creemos nada de lo que estamos diciendo. Pero es la forma que nosotros tenemos de hablar con otras personas en la fe. El otro día mirábamos unos videos con mi esposa. No les voy a decir de dónde para que no los tenga que mirar. Pero justamente había una conversación entre creyentes y realmente no identificaba lo que eran de verdad, pero la conversación era algo así como: acá estamos, hermano, en el nombre de Jesús, aleluya, porque la palabra dice que Dios hay que buscarlo, porque el que busca halla, el que golpea se le abre, en el nombre de Jesús. Y su vida era totalmente contrario a lo que estaba declarando con su boca. Entonces, había una conversión en el vocabulario, pero no había una conversión en la vida, no había una conversión en la mente, no había una conversión en todo lo demás. Entonces, ¿por qué necesitamos dejar los pensamientos de injusticia? Porque no es justo que no le creamos al Señor. No es justo que yo no le crea que el Señor va a responder y tener que buscar otra solución. Esto lo hablamos siempre. Yo sé, pastor, usted siempre dice esto, pero es algo que Dios te quiere recordar en el día de hoy y ya vamos a ver por qué y qué tiene que ver con estar activos. Pero hay algo que Dios está queriendo formar en nosotros y es una mentalidad que sea acorde a la mente de Cristo para que tengamos pensamientos de justicia como Él tiene pensamientos de justicia. No sé si me está entendiendo. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso dice después, en la Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer y no dice que por nuestras palabras nos van a conocer. Nuestra vida es la que da los frutos de que Cristo habita en nosotros y el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Cristo está en nuestra vida, no nuestras palabras, no nuestra forma de hablar, no nuestra forma de querer expresarnos para parecer más espirituales, sino que es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio y los frutos se van a comenzar a notar. ¿Qué frutos se tienen que empezar a notar? Que hay gozo en nuestra vida, que hay paz en nuestra vida, que podemos caminar en justicia, que no nos mezclamos con el pecado, que no nos metemos en las cosas que el mundo se mete, sino que Cristo mora en nosotros y nos hace ser luz en los lugares a donde nosotros estamos. Que cuando yo entro a un lugar se siente que hay alguien diferente, porque Cristo está en mí, no porque seamos grandes personas, sino porque Cristo habita dentro nuestro y Él nos hizo ser la luz del mundo. Amén. Entonces esos son los frutos que se tienen que comenzar a manifestar. Después el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor.
porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos seguir encerrando, hermanos, al Señor en nuestra forma de pensar. Todos en algún punto de nuestra vida le hemos dicho al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Todos en algún punto de nuestra vida, porque por más que no lo querramos confesar, porque suena feo decirlo, hemos decidido, Dios tendría que hacer esto. Dios tendría que hacerle sentir a esta persona lo que a mí me pasa. Dios tendría que castigar a este por lo que hace. Dios tendría que castigar a este presidente por lo que está haciendo. Dios tendría que hacer esto con los brujos. Dios tendría. Y pensamos en todas las cosas que Dios tendría que hacer, pero sus pensamientos son totalmente distintos. Entonces, si yo trato de encerrar a Dios en mi forma de pensar, me voy a terminar enloqueciendo porque no lo voy a entender. Y el asunto está en que yo no necesito entender a Dios por qué hace las cosas como a Él se le antoja hacerlas. Yo simplemente tengo que obedecer al Señor. Yo no fui llamado a entenderlo a Dios, fui llamado a obedecerlo. ¿Cuántas veces lo rezongaste a tu hijo, a tu hija y no te entendió por qué lo estaba rezongando? Pero simplemente te tenía que obedecer. No metas cositas en el enchufe porque te va a quedar duro ahí. Y él no te entendía y quería meter los clavitos igual, porque quería hacerse otro peinado. Y quizás no te entendió. ¿Cuántas veces no entendimos a nuestros padres cuando nos llamaban la atención? Pero nos tocaba obedecer, porque éramos una generación que obedecía. Más o menos, pero intentábamos obedecer. ¿Verdad? Pero muchas cosas no las entendíamos, pero nos tocaba obedecer. Y hoy, después de mucho tiempo, comprendemos que tenían razón. Comprendemos que cada una de esas cosas eran para formarnos como personas de bien. Y es lo mismo que hace el Señor. Muchas de las cosas que Él nos dice o nos envía a hacer no las vamos a comprender. Pero yo no puedo tratar de entender al Señor, porque Él es eterno, sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. Yo no puedo tratar de comprender al Señor. Yo sé que este mensaje por ahí suene muy básico, pero hay algo que el Señor está queriendo despertar en nuestras vidas. Por último, Él dice en el versículo 10, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Y es acá a donde nos trae este mensaje. Toda palabra que Dios envía a nuestra vida se cumple. Toda palabra que Dios habla se cumple. Nunca una palabra va a volver al Señor sin realizar la obra por la que fue enviada. Cuando el Señor creó todas las cosas que conocemos y las que no conocemos, dice la Biblia que dijo Dios y fue hecho. Y Él no dejó nada a medio hacer. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No dijo más o menos, empezó a iluminar. Dijo Dios, fue la luz, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que Dios diga, todo lo que Dios hable, todo lo que Dios suelte, se va a cumplir. Ahora, el problema está en que si Dios suelta una palabra sobre mi vida y yo no la acepto, esa palabra va a ir a reposar en otro lado. Pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahí en Colombia están los pastores Rodríguez, tienen un ministerio tremendo, son personas muy usadas por el Señor. Ellos estuvieron aquí en Uruguay la semana pasada y ellos cuentan su testimonio de que había un siervo de Dios que estaba soltando una palabra sobre un matrimonio y el Señor les hablaba acerca de todo lo que ellos iban a hacer, sobre la forma en la que Dios los quería usar. Y en un momento quien estaba soltando la palabra dice, ellos no lo están creyendo, así que ustedes dos que están ahí atrás tomen esa palabra. Y esos dos que estaban ahí atrás eran ellos, los que hoy son los pastores Rodríguez de una iglesia enorme allí en Colombia, un ministerio muy grande. El Señor los usa poderosamente. La palabra no era para ellos, pero ellos la tomaron porque hubo alguien que no la quiso tomar. Entonces la palabra del Señor siempre va a buscar a dónde reposar.
Siempre Dios que suelta una palabra sobre nuestras vidas, esa palabra está ahí para cumplirse, pero si yo no la recibo, no le doy importancia, la importancia que esta merece, o simplemente no la practico, esa palabra va a buscar a donde ser sembrada para que se cumple. Muchas veces Dios te habla, muchas veces Dios suelta una palabra sobre vos y decimos, ¿será que Dios lo va a hacer? Yo no me animo a hacer eso que Dios me dijo, pero hay una palabra que está ahí de parte de Dios. Y Dios, como es grande, maravilloso y misericordioso, muchas veces viene otra vez con esa palabra y te dice, te dije que hagas esto, te dije que yo quería hacer esto con tu vida, te dije que yo te iba a levantar, te dije que yo te iba a bendecir. Y uno está ahí con la palabra y dice, ¿será que fue Dios? ¿Será que Dios fue el que me habló? ¿O será el pastor que me quiere mucho y me soltó esa palabra para que yo me sienta bien? Y hay una palabra de Dios que está dando vueltas ahí esperando a dar fruto. Y el problema está en que si pasa un tiempo y vos decís, no, esto no es, no, yo no lo voy a hacer, no, yo tengo miedo, no, yo realmente no creo que esto sea así, vas a ver esa misma bendición sobre otra persona porque te la perdiste y la palabra buscó a dónde reposar. Porque esa es la palabra del Señor que busca. La palabra no va a volver vacía a Él, nunca. Jamás va a volver una palabra de Dios vacía de vuelta a Él, sino que va a buscar a dónde reposar para que esa palabra pueda dar fruto. La palabra de Dios siempre va a buscar cumplirse. El problema es que si no se cumple en mí por mi desobediencia o rebeldía, se va a cumplir en otra persona. ¿Sabe lo que es la rebeldía? No solamente decir, no, Señor, yo no te voy a hacer caso, a partir de ahora no te escucho más. Eso solamente no es rebeldía. Rebeldía también está en tener a Dios con nosotros, pero vivir como si no lo tuviésemos. Porque no creemos lo que Él está hablando. Porque no creemos lo que Él está diciendo. Todos sabemos que Dios es bueno y que nos ama, pero a la hora de que ese amor se manifieste en nosotros, no creemos que vaya a pasar. Entonces Dios nos habla de bendición, Dios nos habla de muchas cosas y decimos, bueno, capaz, ojalá que pase. Capaz que algún día, espero que, pero realmente no estamos creyendo en eso que Dios habló. Yo necesito pararme en lo que Dios está diciendo, decir, si el Señor dijo, eso va a pasar. El día martes el Señor soltó muchas palabras sobre este lugar y nosotros nos paramos en eso, decimos, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. No importa si no lo veo hoy, no importa si no lo veo mañana, si Dios dijo, eso va a suceder, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, eso se va a cumplir. Dice la Biblia que el Señor había mandado ungir a Saúl para que sea rey de Israel. Ahora, en un momento dado, el Señor le da una orden a Saúl para que vaya a pelear y le dice cómo tiene que hacer, le dice cómo tiene que batallar, le dice qué es lo que tiene que destruir, y Saúl destruye más o menos como a él le pareció y vio que había cosas que le gustaron y no las destruyó y no obedeció completamente a la palabra del Señor. Y dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Rebeldía tiene que ver con que no obedeciste a Dios como Él te dijo que tenías que hacer. Y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado como rey. Ahí vemos a una persona que Dios dijo, basta con Saúl. Yo sé lo que dije de él, yo sé lo que quería hacer con él, pero como este se obstinó, como este se rebeló, como ya no quiere hacer caso, terminé con Saúl. Y es arrancado del reinado. Veíamos hoy el texto que decía, buscadle mientras está cercano. El Señor terminó porque había una persona que se decidió a no obedecer y lo sacó del trono. Cuando una persona llegaba al trono, ese trono se perpetuaba a través de sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Y en el pueblo de Israel, cuando había personas que obedecían a la voz de Dios, ese reino se perpetuaba. No quiero dar muchos detalles de eso porque no es realmente el mensaje de hoy.
Muchas veces creemos que nos falta fe para poner en práctica lo que Dios nos dice. Pero esa fe no se va a fortalecer si yo no aprendo a oír la voz de Dios, ya que la fe viene por el oír. Yo sé que Dios me dijo que haga esto, pero realmente no me animo, me falta fe para hacer esto. ¿Y sabes por qué no tenés fe? Porque no estás oyendo la palabra del Señor, porque no te estás alimentando de lo que Dios está diciendo. Nunca vamos a poder aprender a escuchar al Señor si no empezamos a buscar. Nunca vamos a conocer la voz de una persona si no la empezamos a escuchar. ¿Verdad? Nunca vamos a terminar de conocer cómo habla alguien o cómo se expresa si nunca le prestamos atención. Si nunca buscamos relacionarnos con esa persona para saber cómo es. Entonces, la fe viene por el oír y es donde empieza a crecer. Cuando yo obedezco, cuando yo practico lo que Dios me está diciendo, cuando yo me paro en eso que Dios está hablando sobre mí y comienzo a caminar, ahí es donde veo que comienza a funcionar. Por ahí al principio te cueste, porque decís, no sé cómo es, pero Dios dijo y lo voy a hacer. Y empezás a caminar y te das cuenta que funciona. Y decís, funciona. Mira, lo que Dios dijo se cumple. Entonces empezás a caminar y ves que pasa y la fe se comienza a fortalecer. Pero cuando empezás a practicar, cuando no practicás, lo que Dios te está diciendo, esa fe comienza a debilitarse. Cuando yo no practico lo que Dios dijo de mí, esa fe se comienza a debilitar. ¿Y sabe cuál es el problema con que la fe se debilite? Que cuando una persona tiene una fe débil, comienza a darle poder y gloria al diablo y piensa que todo es un ataque del diablo. Piensa que el diablo es el que hace todas las cosas y terminamos predicando más al diablo que predicando al Señor. Tenemos hoy en día una iglesia que cuenta más testimonios de los brujos que de lo que Dios está haciendo. Hay creyentes que discuten para ver quién ve más demonios, quién lo ataca más. Pero no los escuchás hablar de lo que Dios está haciendo. Hermano, ¿qué experiencia tuviste con el Señor? 3 demonios se me aparecieron. ¿Y el Señor? No, pero 3 demonios y eran así, grandote, tenían espada y me hicieron y me insultaron. Ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿O para qué reino estás trabajando? Parece que está de moda hablar de los ataques del diablo hoy en día. De lo que el infierno hace. ¿Y dónde está el evangelio que predica el poder de Dios? ¿Sabe por qué hay mucha gente que le va mal? Porque se le pasa hablando de lo que le pasa mal. Entonces atrae para sí más pruebas de las que tiene que tener. Atrae para sí más luchas de las que tiene que tener porque vive predicando al diablo. Entonces esa fe nunca se va a fortalecer en Dios porque tiene fe en el diablo y en los ataques del infierno. Vive hablando de lo que el diablo les hace. ¿Y dónde está lo que Dios está haciendo? ¿Dónde está cada palabra que el Señor nos habló? ¿Dónde está cada palabra que el Señor dijo? Pero no sabe lo que me está haciendo el diablo. Y el diablo siempre va a hacer cosas, porque es el diablo. Es su trabajo. La Biblia dice que Él vino a hurtar, matar y destruir. Y es lo que va a hacer. No podemos sorprendernos de que el diablo nos ataque, porque el diablo hace eso. Ahora, tampoco deberíamos sorprendernos de que Dios nos bendiga, porque Dios hace eso. No deberíamos sorprendernos, si bien Dios hace cosas maravillosas y siempre va a ser tremendo lo que Dios haga. Pero no debería ser una sorpresa de que Dios nos responda. No debería ser una sorpresa de que oremos por alguien y se sane. No debería ser una sorpresa de orar al Señor y de que Él suelte bendición sobre nuestra vida. Porque es lo que predicamos o lo que deberíamos predicar. Esa es la palabra del Señor, que cuando Él habla y nos dice que va a manifestarse, que va a bendecir, que va a hacernos crecer y todo, yo tengo que creer y esperar eso que Dios dijo. El diablo siempre va a atacar. Los brujos siempre van a molestar, pero no trabajamos para ellos, trabajamos para el Señor. Entonces uno le termina dando más autoridad, al diablo y se olvida de que éste está vencido. Nos olvidamos de que el Señor venció al diablo en la cruz. Nos olvidamos.
Y el precio que el Señor pagó fue muy alto sobre nuestras vidas, como para que digamos que el diablo nos ataca todo el tiempo. Ese que está vencido. El Señor me mostraba una imagen. A veces el Señor a mí me tiene que mostrar imágenes muy simples para que yo pueda entender lo que Él me está diciendo. Pero es el trato que Él tiene conmigo. Hoy le contaba a mi esposa que el Señor me mostraba esta imagen, la de un niño al que vos le pones el plato de comida y esa comida no le gusta, pero vos te deslomaste todo el mes trabajando para poder poner ese plato de comida en la mesa y el niño dice, esto no me gusta y no lo quiere comer. Entonces se va a la escuela o se junta con sus amigos y le dice, ¿sabes que en casa no tengo que comer? Tengo hambre porque no me dan de comer en mi casa. Y había algo para comer porque alguien pagó el precio para que esa comida esté ahí adelante de él. No sé si me está comprendiendo. Entonces muchas veces hablamos de lo que el diablo está haciendo cuando Jesús fue masacrado en la cruz para pagar el precio y que el diablo se ha vencido. Fue demasiado alto ese precio como para que yo esté hablando más del diablo de lo que Dios hizo en la cruz, de lo que el Señor pagó en la cruz. Fue demasiado alto el precio como para que yo hable de lo que el diablo está haciéndome o de lo que los brujos están haciendo en la tierra o de lo que quien sea esté haciendo en contra de la iglesia cuando Él pagó el precio y todos ellos están vencidos. Fue demasiado caro. Entonces, ¿cuál es la palabra que está saliendo de mi boca? ¿Y qué es lo que Dios dijo sobre mí? ¿Y a dónde está eso que Dios dijo sobre mí? Muchas veces no somos bendecidos o no vemos el cumplimiento de esa palabra porque simplemente no le hicimos caso. Porque simplemente la desmerecimos, porque simplemente no le dimos importancia, porque simplemente le creímos más al infierno que a Dios mismo. Entonces esa palabra buscó reposo en otro lado. No estamos para contar las obras del infierno, no estamos para predicar al diablo, estamos para hablar de lo poderoso que es nuestro Dios y de que ha vencido al diablo. Por eso el salmista dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén, dale fuerte ese aplauso al Señor. No estamos para predicar el infierno, estamos para predicar el poder de Dios. Muchas veces el Señor en su misericordia nos vuelve a hablar. Entonces el Señor trae este mensaje en esta noche para que cada palabra que fue soltada sobre tu vida comience a despertar otra vez y se reactive. Para que dejemos de estar dormidos y comencemos a activar todo lo que Dios dijo. Necesitamos aprender a vivir lo que Él ha dicho de nosotros. Necesitamos activar esos dones dormidos, esos ministerios dormidos. Necesitamos activar todas esas palabras que el Señor soltó. Porque si todavía estás en esta tierra es porque hay una palabra que está esperando cumplirse en el nombre poderoso de Jesús. Dios no nos quiere quietos. Dios no nos quiere dormidos. Dios no nos quiere inactivos. Nos quiere manifestando su poder aquí en Uruguay. Nos quiere manifestando el poder del Espíritu Santo. Hay gente en esta tierra que está esperando conocer al Señor. Hay gente en esta tierra que está esperando su milagro. Y los hijos del Señor están creyéndole al diablo. Necesitamos pararnos en esa palabra. Hoy el Señor te viene a despertar. El Espíritu Santo viene a encender esa llama una vez más. El Espíritu Santo viene a encender ese poder que está dentro nuestro. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y el Espíritu Santo está acá. El Espíritu Santo está en vos. Ese poder se activa en esta noche. En el nombre de Jesús, dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Ponete de pie en esta noche.